A ver, hola, ¿se me puede escuchar? ¿Qué tal? Sí, sí se escucha. Ok, ya. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, em, este espacio virtual de consulta académica tiene como finalidad resolver preguntas, ¿no? Relacionadas al curso y específicamente también a las semanas que se van avanzando. Entonces, si hay consultas, yo estoy acá para responder o de lo contrario, ahora vamos a comenzar a compartir la semana uno, que es la que estamos trabajando ahora, y vamos a ir avanzando, ¿no? Con la explicación del temario. Ya voy abriendo el archivo y si es que hay preguntas, yo estoy acá para escuchar y ayudar. Eh, Entonces, Emanuel, ¿no? Emanuel nos está acompañando por ahora. ¿Tienes alguna consulta, Emanuel? No, es que bueno, yo quería probar esto de las consultas porque no sabía que existían. Recién me he conectado, es mi primera consulta. Ya, entonces yo voy explicando el temario. Hay compañeros que seguro se van a ir también uniendo. Y ya si sale una pregunta en el camino, me comentas, ¿ya? Entonces yo, para que esta grabación pues tenga la clase, vamos a comenzar, ¿ya? Ya tengo el material y vamos a comenzar a compartir. Ahí estamos. Ya, el curso de historia es un curso que tiene, pues, tiene que abarcar tanto lo que es la parte del Perú como universal y está dividido en 18 semanas. Tiene que haber, pues, ¿no? Digamos, este trabajo de avanzar mitad la parte del Perú y mitad la parte de universal. Y hoy día vamos a avanzar con la semana uno que corresponde a la parte universal, ¿no? Todo lo que corresponde a la definición de historia, las disciplinas que trabajan con ella, sus fuentes y también la parte de la hominización como un proceso, ¿no? Que conllevó al surgimiento de la especie humana. Entonces nosotros vamos a comenzar con la primera parte que corresponde a la definición de historia, ¿no? ¿Qué es la historia? La historia para muchos, ¿no? De repente de una visión tradicional, la historia se relaciona con los grandes acontecimientos, con los personajes que han marcado, ¿no? El rumbo de la historia. Seguramente se nos viene a la mente a los héroes de las guerras o a los gobernantes y presidentes. Pero la historia es más que eso, ¿no? La historia ya hay que dejar atrás esas ideas ya un poco de atrás y vamos a entender la historia como una ciencia de tipo social. Es una ciencia en tanto que la historia, al igual que las otras ciencias, utiliza el método científico. Es decir, que el historiador, en su intento por reconstruir la historia, tiene que, pues, buscar fuentes, tiene que validar esas fuentes, ¿no? El historiador tiene que seguir una serie de pasos, ¿no? En su búsqueda, ¿no? De reconstruir el pasado y su trabajo tiene que ser objetivo, ¿no? Aquí no pueden haber, pues, no sé, influencias o intereses de por medio, sino tiene que escribirse la historia de la manera más objetiva posible y con un trabajo sistemático también, ¿no? Entonces la historia es una ciencia porque tiene todas estas características como las demás ciencias y es de tipo social porque estudia al hombre en sociedad, estudia las sociedades, pero las sociedades están conformadas por los hombres, ¿no? Entonces estudia al hombre en sociedad. Por eso es una ciencia social. Ahora, solamente hagamos la distinción de que la historia estudia a estas sociedades, pero del pasado, ¿sí? No las del presente, porque si se tratara del presente, tenemos a otra ciencia que es la sociología. Entonces, estudiamos a los hombres del pasado. Y para eso tenemos que tener en cuenta algunos elementos como el espacio y el tiempo, que lo vamos a ver ahora. Ahora, la historia
tiene como objeto de estudio los hechos históricos, ¿no? Los acontecimientos históricos, tomando en cuenta que no todo lo que ocurra será histórico. Es decir, hay que saber reconocer cuando un hecho es histórico. Por ejemplo, tu cumpleaños, ¿no? Que fue ahora en el mes de marzo, de repente, no es un hecho histórico. Por ejemplo, que hayas egresado de la universidad, ya hiciste la carrera, tampoco es un hecho histórico. Te casaste, tampoco lo es, ¿no? Entonces, no son muchas cosas que pasan, no todas son históricas. ¿Cuáles son históricas? Son aquellos hechos que impactan en la vida de la sociedad. Son aquellos hechos que generan consecuencias en ese momento, ¿no? Son aquellos hechos que generan un antes y un después y que son de interés local, regional o nacional. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la guerra con Chile, es un acontecimiento histórico porque fue de interés más que nacional. Interesó esta guerra a los países participantes, Chile, Perú y Bolivia. Y más que eso todavía, porque sabemos que hubo ahí presencia, ¿no? De otros, digamos, no sé, estados, ¿no? Países que también se involucraron. Ahora, la guerra con Chile es un acontecimiento histórico porque antes de la guerra y ya después de la guerra no seremos los mismos, ¿no? Solamente por decir un ejemplo, el territorio, ¿no? Antes de la guerra, nuestro territorio era más extenso porque hasta el sur llegábamos, ¿no? Hasta la parte de Arica y Tarapacá. Pero después de la guerra perdimos eso. Entonces, eso es un hecho histórico. Impactó, generó cambios, consecuencias, un antes y un después, y fue de interés, ¿no? Fue de interés a, digamos, a estos países participantes. Ahora, la historia, cuando estudia un hecho histórico, tiene que estudiarlo como un proceso. Eso significa que tenemos que ver cuáles son las causas de ese hecho, cuál es su desarrollo y cuáles son sus consecuencias. Vamos a poner como ejemplo, a ver, una que nos interese mucho por aquí. La guerra con España, por ejemplo. Ya está. La guerra con España es un hecho histórico que hay que primero conocer sus causas. ¿Qué generó la guerra con España? Pues que nosotros estábamos comprometidos a pagar una indemnización a España que se acordó en la capitulación de Ayacucho. También España buscaba volver a colonizarnos porque quería pues obtener nuestros recursos, ¿no? Entre ellos pues el guano. Y también España quería pues ser parte, ¿no? De este proceso neocolonial que se estaba viviendo. Entonces, ahí tenemos las causas de ese hecho, ¿no? Entonces, así comencemos, buscando sus causas. En el desarrollo también, ¿no? Sabemos que acá se van a desarrollar varios combates, porque esa fue una guerra naval, ¿no? Y también sabemos que al final ganamos nosotros. Consecuencias de esta guerra, las consecuencias es que se consolidó de manera definitiva nuestra independencia, ¿ok? Entonces, esa es la manera de estudiar un hecho histórico, viendo su proceso y también el contexto. El contexto es importante porque va a permitir entender el porqué de un hecho histórico. Por ejemplo, si yo dijera batalla de Ayacucho, ¿ya? 1824, o no te digo la fecha, solamente te digo batalla de Ayacucho, quizá la persona que escuche de esto diga, ¿no? Esta batalla, cuál es la importancia, en qué momento se dio, ¿no? Y solamente con mencionar el hecho, pues no entendemos, ¿no? No le encontramos un sentido. Pero si vemos que esa batalla de Ayacucho se realizó en la parte final del proceso de independencia del Perú, ¿no? En el año 1824, entonces ya vamos teniendo más, digamos, claridad de qué se trata esto. Entonces ya veremos que fue una batalla más de estas guerras de independencia. Si a eso le sumamos que fue en la sierra, ¿no? En la parte de Ayacucho, ya podemos ver que es una guerra o una batalla, pues que va a tener la presencia o apoyo de indígenas, porque se va a estar dando en la sierra, ¿no?
Y si ya tomamos como factor la parte social, ¿no? Vamos a ver que esta batalla contó con la participación de diferentes grupos, ¿no? No solamente pues estaba encabezado por los criollos, sino que se sumaron también la población campesina, bueno, indígena, para poder pues también ser parte, ¿no? De este proceso de independencia. Entonces, un hecho histórico hay que verlo así, ¿no? No solamente como un acontecimiento, sino que detrás de él pasan cosas, ¿no? Que te van a ayudar a entenderlo. Pasan cosas a nivel temporal, ¿no? Suceden cosas también a nivel social y también a nivel del espacio. Eso es que hay que considerarlo. ¿Y cuál es la finalidad de la historia? Es comprender el presente, pero tiene que ser un correcto conocimiento, digo, del pasado. O sea, vamos a conocer el pasado, ¿ya? Y tiene que ser un correcto conocimiento del pasado para entender el presente y mejorar en el futuro. Eso significa que si vamos a estudiar un hecho histórico, tenemos que saber exactamente cómo pasó, por qué pasó. ¿Ok? Porque si nos quedamos con la información incompleta o equivocada, no vamos a entender bien el porqué de este presente. A ver, por ejemplo, si nosotros dijéramos que Fujimori acabó con el terrorismo durante su gobierno, tendríamos una información incorrecta porque la evidencia, ¿no? Por parte, por ejemplo, del GEIN, que fue este grupo que encabezó la captura de los líderes terroristas, ¿no? El GEIN en su testimonio, ¿no? Claramente ya han manifestado que no recibieron apoyo del gobierno del señor Fujimori, más bien recibieron apoyo privado, ¿no? Entonces, que el terrorismo haya terminado durante ese gobierno, sí, pero que haya sido propiciado, apoyado por este presidente, no. Entonces, para muchos peruanos, muchos viven en ese error, ¿no? Y lo defienden sin argumentos, ¿no? Válidos porque las evidencias están ahí, están frente a las narices de cualquiera, pero igual lo defienden. Y si tú tienes ese correcto, o ese incorrecto conocimiento del pasado, vas a pensar pues que en el presente estos grupos, partidos, ¿no? Son una buena opción para gobernar, ¿no? En base a algo que no es verdad, ¿no? Entonces, la idea es que las decisiones para el futuro se tomen bien y se tomen comprendiendo lo que ocurre y eso solamente lo vas a lograr si puedes acercarte al pasado y saber cómo ocurrieron las cosas, ¿ok? Ahora, respecto al origen de la historia, nos vamos a remontar de aquí muy lejos, hacia la antigua Grecia, en el siglo V, cuando se estaba desarrollando el siglo de Pericles, que fue una etapa de gran avance cultural, de mucho progreso económico para la ciudad de Atenas. ¿Ya? Este momento tiene que ver con el final de las guerras médicas, ¿no? Unas guerras donde los griegos ganaron a los persas. Entonces, en esta etapa de gran esplendor, el gobernante Pericles impulsó la cultura, la arquitectura, lo que son ¿no? Las letras. Entonces, parte de eso, de ese impulso también sirvió para que personajes como Heródoto y Tucídides hayan podido escribir estas grandes obras, ¿no? Heródoto es el que escribe la obra Las Guerras Médicas, donde se narra cómo fueron las guerras médicas. Y Tucídides escribe la obra Las Guerras del Peloponeso, donde narra pues cómo se desarrollaron estas guerras, ¿no? Entonces ellos son los primeros historiadores y Heródoto es conocido como el padre de la historia, ¿ok? Ahora, el tiempo histórico, eh, o sea, el tiempo como tal es importante, muy importante, de poder tomarlo en cuenta cuando vamos a explicar un hecho histórico, ¿no? Porque todo hecho tienes que ubicarlo en el tiempo. Claro que sí. Tú me dices, profesora, la cultura chavín que pertenece al primer horizonte, eh, ¿cuál es su cronología? Me dices, ¿no? Entonces yo te digo, eso fue antes de Cristo, lo cual nos indica que se trataba de una sociedad, pues, digamos, que tuvo un gran avance cultural desde etapas, ¿no? Anteriores, pues, ¿no? Al presente, o sea, lo que es antes de Cristo,
el desarrollo que se logra en ese momento es bastante destacado, ¿no? En cualquier parte. Una sociedad que haya estado, pues, ¿no? Antes del presente, es bastante admirable su desarrollo cultural que hayan logrado. Y Chavín, acá en los Andes peruanos, es una muestra de eso, ¿no? Para algunos, como el señor Tello, Chavín inclusive era como la cultura matriz, ¿no? Porque pensaba que a partir de ella se había originado la cultura peruana. Bueno, entonces, un hecho histórico tiene que tomar en cuenta el tiempo, siempre el tiempo. Ahora, el tiempo no lo vamos a entender todos de la misma manera. En Occidente entendemos el tiempo de manera lineal, pero en otras sociedades entienden el tiempo de manera cíclica. ¿Cómo es esto? Mira, cuando tú entiendes el tiempo de manera lineal, lo que tú vas a buscar, ¿ya? Es trazar una línea y en esa línea tú vas a marcar un punto de inicio y un punto final. Siempre es así. Siempre en la historia lineal o en el tiempo lineal, siempre se piensa en un inicio y en un final. Es como decir que en el año 2025 iniciaste la universidad y en el año 2030 acabaste la universidad. Un claro ejemplo, ¿eh? Tiene un inicio y tiene un final. Entre el inicio y el final suceden cosas, ¿sí o no? Claro, suceden muchas cosas. Esos acontecimientos que ocurren entre el inicio y el final siempre van a ocurrir uno detrás del otro, de forma ascendente. Y a esos acontecimientos se les suele pues llamar, bueno, a la forma como ocurren estos acontecimientos uno después del otro, se les suele llamar la diacronía, ¿no? La diacronía tiene que ver con la sucesión de eventos que ocurren, pues, uno después del otro de forma ascendente. Y también existe el término de sincronía, que tiene que ver con dos hechos históricos que ocurren de manera simultánea, ¿no? Al mismo tiempo. Como por ejemplo, si nosotros decimos que la Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1919, tú me puedes decir que aquí en el Perú, el que gobernaba en ese momento era pues el presidente José Pardo Barreda, su segundo gobierno. Entonces estamos viendo que mientras pasaba la Primera Guerra Mundial, aquí estábamos bajo este gobierno. Entonces eso es sincronía, ¿no? Dos hechos que están ocurriendo de forma simultánea. ¿Bien? Ahora, si nosotros decimos el tiempo cíclico, vamos a ver que es una forma de percibir el tiempo como un eterno retorno, como algo que no tiene inicio y tampoco tiene final, es algo que solamente ocurre. Por ejemplo, mira, yo te digo a ti y yo pregunto, las lluvias, ¿alguien me podrá decir cuándo fue la primera vez que llovió y cuándo será la última vez que va a llover? ¿Alguien podrá decir cuándo será la última vez que tengamos otoño y cuándo será la última vez que haya otoño? O las plantas. ¿Cuándo será la última vez que crezcan las plantas y que la última vez que las plantas ya dejen de crecer por siempre? Nunca sabremos eso. Son cosas que ocurren desde siempre, son cosas que no tienen un final y van a ocurrir así, ¿ya? De manera pues eterna, cíclica, sin un inicio, sin un final, porque en el tiempo cíclico, tú no sabes cuál es primero, pues. Esto del verano, otoño, primavera, invierno, en realidad no sabemos cuál va primero, solamente los hemos puesto ahí en función de los meses, ¿no? Que hemos inventado también y ya está. Pero nadie podría decir, este es el primero, este segundo, no. Solamente están puestos ahí, ¿no? Ya por un tema de orden, pero no se sabe exactamente. Ahora, el tiempo también puede ser entendido como corto, mediano y largo, ¿no? Lo que Braudel llamaba el acontecimiento, la coyuntura y la estructura. En ese sentido, acontecimiento es aquel hecho que ocurre en un tiempo de corta duración. Cuando decimos un tiempo de corta duración, ese suceso, ese hecho histórico, puede ser en un día, puede ser más que un día, puede ser una semana, un mes, pero es un hecho que, digamos que por sí solo ya es importante, no tiene que prolongarse más. Es un hecho, un acontecimiento que solo él ya tiene un impacto.
Por ejemplo, nosotros podríamos decir la proclamación de la independencia. Podríamos decir el gobierno de Pachacútec. Podríamos decir la coronación de Carlomagno, ¿no? Son acontecimientos que ya por sí solos tienen una importancia, ¿sí? Ahora, si tú sumas varios acontecimientos de un mismo periodo, vas a obtener una coyuntura, ya que los acontecimientos pasan en el tiempo y si nosotros hablamos de varios acontecimientos que han ocurrido en 20, 30, 40 años, ¿ya? Vamos a poner como ejemplo la era del guano aquí en el Perú, ¿no? La era del guano en el Perú fue una etapa que se prolongó por más de 2 décadas, en la que el Perú vendió el guano, ¿no? a Europa. Entonces, esta etapa de la era del guano, como dura pues más de 2 décadas, es lo que se puede concebir como una coyuntura. Pero tú te das cuenta que dentro de esa coyuntura, pues ocurren muchos acontecimientos. En la era del guano gobierna el señor Ramón Castilla, creando consignaciones, comprando barcos de vapor, ¿no? Barcos de guerra a vapor. También el señor, ¿no? Ramón Castilla libera a los negros, ¿no? Da esta ley de poner fin a la esclavitud, ¿no? Entonces, pasan muchas cosas. Son varios acontecimientos que están dentro de esta etapa que lo concebimos como una coyuntura o mediana duración. Y la estructura es aquella etapa que tiene un tiempo más prolongado, ¿ya? Por eso le llaman larga duración. Y dentro de esta estructura, tú vas a encontrar coyunturas y también vas a encontrar acontecimientos. Vas a encontrar ambos. Pero ¿por qué le llamamos estructura? Porque es una etapa que se ha prolongado. Es algo que aún no tiene un final. Sigue, ¿no? O sea, es como que una etapa que engloba un tiempo mucho más largo, que puede ser 100 años, 150 años, 200 años, 300 años. En este caso vamos a poner como ejemplo la nación peruana, ¿ya? Es lo que los historiadores siempre suelen poner como ejemplo, ¿no? ¿Cómo es esto de la nación peruana? Mira, nosotros desde que nos independizamos tenemos el reto de poder forjar nuestra nación, ¿no? Poder consolidar nuestra nación. Pero, según los historiadores, hasta el día de hoy no hemos podido forjar ese proyecto, no está completo, está incompleto. ¿Por qué no se ha podido forjar? Bueno, por muchos rezagos colonialistas y por intereses también de ciertos grupos. Pero el punto es que no lo hemos consolidado. Y yo te digo una cosa, ¿cuánto tiempo vamos tratando de consolidar ese proyecto de nación? ¿Cuánto tiempo ya vamos? Ya vamos 200 años. Desde que nos independizamos estamos en ese camino, pero hasta el día de hoy todavía no lo concretamos. Eso sería un ejemplo de estructura, un ejemplo de larga duración. Aquel suceso, ¿no? Aquel momento que no ha terminado y que dentro de él tú vas a encontrar una gran cantidad de coyunturas y también de acontecimientos, ¿sí? Entonces vamos a dejar esta parte que nos ha traído todo un buen rato y vamos por aquí, a las fuentes. Las fuentes son aquellos vestigios, son aquellos elementos que el historiador usa para intentar reconstruir la historia, ¿ya? De eso se trata, de que voy a intentar reconstruir los hechos históricos. Por eso necesito las fuentes. Las fuentes pueden clasificarse en primarias y secundarias. Las primarias son aquellas que se hicieron en el momento en que ocurrió el hecho. Por ejemplo, si yo menciono el diario de Ana Frank, inmediatamente es una fuente primaria porque el diario de Ana Frank fue hecho por Ana Frank en el momento en que la niña estaba siendo, pues, ¿no? Escondida con su familia para escapar de la persecución nazi. Entonces, ese diario es una fuente primaria porque fue elaborada en el mismo momento en que ocurrían los hechos. Pero si yo quisiera escribir un libro acerca del holocausto judío, yo obviamente podría hacerlo, no hay ningún problema.
Pero mi libro ya no sería una fuente primaria. Mi libro sería una fuente secundaria. ¿Por qué? Pues primero porque esta etapa del Holocausto ya terminó. Entonces solamente es primario cuando los hechos están ocurriendo en ese momento. Pero si hablas del Holocausto judío, eso ya finalizó. Además, para que sea primario, los participantes del evento tendrían que estar, ¿no? Tendrían que estar presentes en ese momento. Pero si yo escribo un libro sobre, pues, esto de aquí, ¿no? Que, digamos que, de ese acontecimiento, si escribo un libro de eso, pues yo ya no estoy en ese momento. Eso ya pasó. Y yo tampoco he sido testiga de ese momento, yo no he estado presente. Entonces mi fuente sería de tipo secundario, ¿ya? Porque se ha hecho después del acontecimiento y está siendo elaborado por personas que no participaron en el acontecimiento, ¿ya? No participaron. Las fuentes también pueden ser tomadas como de tipo orales, escritas, materiales y audiovisuales. Las materiales son aquellas que son físicas, tangibles, tú las puedes tocar, las puedes ver. Por ejemplo, encontramos viviendas, textiles, cerámica, armamentos, armaduras, etcétera, etcétera, ¿ya? Encontramos todo eso. Las escritas son aquellas que comprende todo tipo de escritura y también todo tipo de soporte. Eso significa que aquí puedes considerar escrituras en cualquier idioma, escrituras de cualquier tiempo, ¿ya? Y también diferentes soportes. Profesora, si encuentro escritura en pergamino, ¿vale? Sí. Si encuentro escritura en arcilla, ¿vale? También. Si encuentro escritura sobre una roca, también vale. O sea, toda la superficie que contenga escritura se constituye como una fuente escrita. Ahí tienes las cartas, periódicos, diarios, actas de defunción, actas de matrimonio, etcétera, etcétera. Las orales son las que se transmiten de generación en generación por tradiciones, por testimonios, y sobre todo son importantes en aquellos pueblos que no conocieron la escritura. Y hay muchos pueblos así. Uno de ellos son los incas. Y tanto los incas como los que fueron pre-incas, ¿no? No conocieron la escritura, jóvenes. Nosotros no la conocimos. La escritura la hemos aprendido de los españoles que la han traído acá. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo son las orales? Son las que se transmiten por el habla, y ahí tienes las leyendas, los mitos, las canciones, refranes, entre otros, ¿ya? Entre otros. Vamos a ver si es que en la sala, ¿cómo estamos? Ok, bueno, ya está. Buenas tardes a los que están, bueno, integrando a la consulta, ¿sí? Chicos, ¿me permiten? Voy a tener un vasito con agua, ¿ya? Voy a tener un vasito con agua, espérense, por favor. ¿Cómo? Ah, ya. Eso es todo. Eso va a estar de fondo. Qué pena. Ok, ya. Ya decíamos acerca de las fuentes, las orales, ¿no? Las escritas.
Por ejemplo, las orales tenemos las canciones, decíamos, ¿no? Hay canciones que hablan de hechos que han ocurrido en la historia. Una canción que se me viene a la cabeza siempre como ejemplo es la del norte de América. Al norte de América del grupo Río es una canción que dice que al norte de América muchos ingleses llegaron con sed y al sur de América los españoles pusieron sus pies. En costas atlánticas los portugueses probaron café. ¿Ok? Entonces es una letra totalmente histórica porque está hablando de la etapa de colonización del siglo XVI, ¿no? La llegada de los españoles acá a América del Sur, la llegada de los ingleses a Estados Unidos, la llegada de los portugueses a la zona de Brasil. Una canción totalmente histórica para que puedas corroborar cómo las diferentes fuentes pueden darte información histórica. Las fuentes materiales son aquellas que son físicas, como creo que ya te estaba explicando, que son físicas. Ahí han puesto la tumba de Tutankamón. Puede también haber sido la tumba del señor de Zipán. Puede ser sarcófagos de Carajía de los Chachapoyas. También son fuentes materiales y te ofrecen mucha información. Por ejemplo, mira, imagínate que estamos viendo la tumba de Tutankamón, ¿ya? Así como está ahí Howard Carter, nosotros también estamos viéndola. Al ver la tumba, tú vas a ver que esa persona fue momificada. Entonces, primera información, tú vas a decir que los egipcios momificaban a sus muertos. Luego, tú vas a ver ahí dentro de la tumba que esta persona tenía muchos adornos, muchas piezas, ¿no? De oro. Entonces, lo que tú vas automáticamente a decir es que esta persona o estas personas, ¿no? De esta cultura egipcia, pues se adornaban, ¿no? De esta manera. Sus símbolos, todos eran lujosos, ¿no? Llenos de mucho, de repente, pomposidad. Y además, si es que estaba tan ataviado, era una persona de la nobleza. Quizá era un gobernante, quizá era el máximo gobernante, un faraón. Y exactamente, pues, este es la tumba de un faraón. Entonces, una tumba nada más te puede dar mucha información, ¿ya? Y las audiovisuales son aquellas em, fuentes que combinan audio e imagen. Ahí tienes los reportajes, tienes pues, no sé, los videos, películas, entrevistas, los selfies, los TikToks, todo eso entra por si acaso, ¿ah? Todo eso entra, ¿ya? Por ejemplo, películas históricas hay varias, como por ejemplo La vida es bella, o de repente la película La tumba de las luciérnagas, ¿no? Y muchas más. Y también hay películas peruanas que son históricas. De repente alguno de ustedes ha visto alguna vez la película La boca del lobo. Es una película peruana que habla o narra lo que pasó en la parte de Ayacucho en los años del terrorismo. Entonces, esas películas sirven como evidencia histórica y a la vez esas películas se nutren de la historia, porque date cuenta de que esas películas se han hecho en base a hechos históricos, pero a la vez son películas que de una manera más didáctica pueden servir para que una persona aprenda de historia, ¿no? Tienen doble importancia. Muy bien, entonces dejamos esto acá. Vamos con las ciencias y las disciplinas auxiliares de la historia. Acá tenemos las ciencias y por acá tenemos las disciplinas. Las ciencias son aquellas que ayudan al historiador, pero recuerda que estas ciencias no son dependientes de la historia. Estas ciencias son independientes de la historia. ¿Por qué? Porque estas ciencias, al igual que la historia, tienen su propio objeto de estudio y por lo tanto tienen también el uso del método científico. En cambio, las disciplinas históricas sí dependen de la historia. ¿Y por qué dependen, profesora? Porque estas disciplinas no utilizan método científico, solamente utilizan técnicas. Estas no tienen un trabajo científico del método científico, que contrasto, que valido, que es riguroso, sistemático. No tienen ese trabajo, solamente tienen técnica.
por eso se les llama disciplinas. Las ciencias auxiliares tienes, por ejemplo, la arqueología, que es la prima hermana de la historia. Por ejemplo, cuando se descubrieron los soldados de terracota, que fueron construidos en el gobierno del emperador Shi Huangdi en la antigua China, estos soldados de terracota, pues tú no vayas a pensar que el historiador fue y fue el primero en llegar a ellas para estudiarlas. No es así, la historia no es así. Estos entierros, ¿no?, de este ejército de terracota, quien lo tiene que estudiar y analizar es el arqueólogo. Una vez que el arqueólogo ya excavó, se ha acercado a esto y ya lo conoce y lo analizó, ahora sí la información se la pasa al historiador. Y el historiador es ahí donde puede, ¿no?, con esa evidencia, reconstruir la historia, pero no vayamos a equivocarnos respecto al al campo ¿no? Digamos, campo de estudio de cada profesión, de cada carrera, ¿no?, de cada ciencia. Entonces, la arqueología estudia los restos que el hombre ha dejado, todos los restos, ya en el pasado, claro, en el pasado, edificaciones, puentes, no sé, pues represas, armamentos de guerra y muchas cosas más que el hombre ha dejado en su paso por la Tierra. El antropólogo estudia al hombre, pero en este caso hay que tomar en cuenta que el hombre es un ser físico, pero también es un ser cultural. O sea, nosotros los hombres creamos cultura y además también somos seres que tenemos una anatomía, una parte biológica. Y esa parte biológica que conforma nuestro organismo no siempre ha sido así. Tú sabes muy bien que esa parte biológica ha cambiado porque nosotros somos parte de un proceso evolutivo. Entonces, esos cambios, esas, digamos, formas biológicas que tenemos y que han evolucionado, eso es parte del trabajo del antropólogo físico. Pero en cuanto a la parte del antropólogo cultural, vamos a observar que el hombre ha creado la política, la religión, la música, el arte, ¿no? Y son creaciones que el hombre ha hecho, pero si te das cuenta, estas creaciones no se pueden tocar, no se pueden ver. Tú no me vas a decir que tú ves la religión, que tú has tocado la política. No se pueden tocar, no se pueden ver, pero existen y son creaciones del hombre. Y eso es parte de la rama del antropólogo cultural. En cuanto al sociólogo, estudia la sociedad actual y reflexiona sobre cómo la sociedad se organiza, sobre cómo la sociedad los grupos se interrelacionan, ¿no?, dentro de ella. Profesora, Hoy sí, ¿qué pasó? A ver, voy a volver a la sala. Dime, escucho. profesora, ¿testimonios materiales es lo mismo que restos materiales? A ver si te entendí bien porque tu micrófono está un poquito. ¿Me dijiste de los vestigios materiales es igual a restos materiales? ¿Me dijiste eso? No, o sea, si es que testimonios materiales es lo mismo que restos materiales. Ah, ya, testimonios materiales, lo mismo que restos materiales. Eh, bueno, restos son como cosas físicas, ¿no? Como tangibles, cosas que tú tocas y observas, ¿no? Llámese, pues, un objeto, un armamento, no sé, ¿no? Restos, cosas que van quedando. Pero testimonio se utiliza más aquí, mira. Aquí cuando tú hablas de las fuentes orales, ¿no? Testimonios. Testimonios se entiende como algo que no se toca en sí, sino que solamente es prueba de algo, o sea, transmite algo, evidencia algo, pero no exactamente tiene que ser, digamos, material, ¿no? Por ejemplo, yo digo, esta, la presencia de este niño es testimonio del amor de sus padres. Entonces, es una evidencia de algo, pero no exactamente prueba que se puede tocar, porque el amor de esos padres no se puede tocar, ¿no? El sentimiento no se toca. Entonces,
El testimonio se puede entender según la frase, cómo lo digas, ¿ya? Pero si ya me dices restos, los restos sí, pues ya es algo que es físico. Tú me dices, profesora, dejé los restos de mi basura ahí, dejé los restos de comida en el tacho. Eso sí es físico totalmente, ¿ya? Pero no nos hagamos problemas quizá por las palabras, cómo las usamos, sino entendamos la esencia, ¿no? De cada una de ellas. Por ejemplo, finalizábamos con que el antropólogo cultural estudia la creación a nivel de cultura, a nivel de algo que el hombre crea, pero que no necesariamente es físico, como era la música, como era el arte, o la religión, o el Estado, o la política, ¿no? Y esos conceptos que también el hombre los ha creado, pero como repito, no se pueden tocar. También el sociólogo, que como decíamos al principio, estudia la sociedad, pero del presente, ¿no? Del pasado es el historiador, del presente es el sociólogo. La sociedad se organiza. De repente nunca nos hemos dado cuenta, de repente tú dices, qué raro, profesora, ¿cómo es eso que se organiza, ¿no? ¿Qué funciones hay? Lo hace, ya, lo hace. Por ejemplo, tú dices, profesora, existen los sindicatos. ¿Qué son los sindicatos? Agrupación de trabajadores de una fábrica. Profesora, existe las personas que son parte de un partido político. Ahí está, mira, los apristas, por ejemplo, los fujimoristas. Profesora, por ejemplo, existe este grupo de estudiantes que son de la CEPRE San Marcos. Y tienes a los estudiantes de CEPRE San Marcos, como también pueden ser estudiantes de CEPRE Católica o de CEPRE Callao. Entonces, aquí hay grupos que se han formado, ya sea por cosas relacionadas a algo cultural, político, económico, educativo, o sea, ya sea por cualquier aspecto, pero la sociedad se organiza. Y estos grupos que se forman tienen intereses afines, tienen conductas, ¿no? Tienen conductas o tienen ritos o tienen cosas que comparten. Por ejemplo, yo te digo, los barristas de la U, ¿acaso no tienen canciones para arengar a su equipo? ¿Acaso ellos no llevan los mismos colores? ¿Acaso ellos no se van al mismo estadio, Lolo Fernández? Claro que sí. Profesor, los apristas, ¿acaso los apristas cuando tú hables con ellos no te hablarán de allá de la Torre, no te mencionarán a Alan García, al Búfalo Barreto, ¿no? Claro que sí, porque son sus líderes. Entonces la sociedad tiene sus formas de organizarse. Los grupos son particulares, ¿ya? Hay muchas cosas interesantes que ver dentro de ellos. Y una cosa más, el sociólogo también estudia cómo se comporta una ciudad, una sociedad a raíz de los hechos que ocurren. Yo te digo una cosa. Cuando la guerra con Chile terminó, ¿tú te has puesto a pensar cómo se sentía la sociedad peruana? ¿Cómo se sentía la población acá en Lima nada más, que tuvo que ver a los chilenos acá 2 años enteros en nuestra Universidad San Marcos, en nuestra Biblioteca Nacional, en lo que es el Parque de la Exposición, ahí metidos los chilenos 2 años acechándonos, de repente tomando lo que querían, ¿no? Porque así fue. Entonces, esa ese estudio, ¿no? De cómo impactó, de cómo fue lo que dejó en la sociedad ese sentimiento, todas esas percepciones, también es trabajo del sociólogo en su momento, ¿no? Ahorita ya estudiar eso, ya más que la sociología, entraría también la historia, pero el sociólogo estudia, pues, a la sociedad del presente. El geógrafo tiene que ver con la interrelación del hombre con su medio, que por supuesto existe, ¿no? Aquí nadie podría decir, no, profesora, la geografía y el hombre no tienen ninguna relación. Falso. Hay una gran relación que te va a ayudar a entender el porqué de un hecho histórico. Por ejemplo, los Tiahuanaco. Los Tiahuanaco, tú sabes que desarrollaron el control vertical de los pisos ecológicos, que es una forma de buscar territorios para colonizarlos y luego poder cultivar alimentos, ¿no? Que estén ubicados en los distintos pisos ecológicos. Ahora, los Tiahuanaco, ¿por qué hicieron eso? ¿Porque se les dio la gana? ¿Porque se les ocurrió? ¿Porque lo soñaron? No, los Tiahuanaco lo hicieron porque era, digamos que, este, sus condiciones, ¿no? Geográficas, climáticas, donde ellos estaban ubicados, ¿no? En la meseta del Collao, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, esas condiciones no eran favorables. Bajo esos climas o temperaturas tan bajas, ellos no podían cultivar,
una diversidad de alimentos para mantenerse. Ellos no podían, digamos, lograr grandes cosechas. No, pues porque el clima no se los permitía. Sobre todo cuando llegaba la etapa de las famosas estas heladas, ¿no? Las heladas en el que la temperatura baja, 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 baja tanto que el agua se comienza a escarchar. Y como consecuencia de eso, ¿no? De ese frío, las plantas se comienzan a secar. Se secan las plantas. Seguro que tú lo has visto por las noticias. Esas temporadas, ¿no? De que hay pues heladas, ¿no? En la Sierra Sur. Son momentos en que repercute mucho en la salud. Se enferman los niños, se enferman los adultos mayores, los animales también, se muere el ganado. Entonces, así de fuerte es eso. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que si los tiahuanacos fueron a impulsar el control de pisos ecológicos, fue porque su mismo clima y la misma geografía los llevó a eso. Porque si ellos se quedaban en la meseta del Collao, no iban a poder desarrollarse por mucho tiempo, porque esas condiciones geográficas climáticas de esa altura son muy complicadas y generan muchos retos que tienes que resolver si quieres adaptarte a ese lugar. Entonces, ese es el poder de la geografía, ese es el poder de saber cuál es la relación del hombre con ese medio que lo está rodeando y cómo el hombre resuelve eso para poder lograr, pues, ¿no? Sobrevivir. Y la economía estudia la organización de los recursos escasos para satisfacer necesidades. Los pueblos jóvenes, los pueblos, las sociedades, también es importante conocer sus aspectos económicos, ¿no? Lo que tiene que ver con la forma en que estos pueblos usaron sus recursos para poder satisfacer necesidades, pero más que eso, para poder levantarse como grandes pueblos, como grandes imperios. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar de los egipcios. Entonces, si tú hablas de los egipcios, vas a ver que ellos se dedicaban a la agricultura y tuvieron, ¿no? Este beneficio de estar a orillas del río Nilo. Pero también los egipcios fueron un pueblo que se dedicaba a la guerra, ¿no? Porque gracias a sus conquistas, ellos pudieron también pues expandirse. Y gracias a la guerra, los egipcios lograron obtener mano de obra esclava, que les permitió tener más poder. Y esa mano de obra esclava era una mano de obra que les servía a ellos, pero de una manera, pues, digamos, de una manera tal que el esclavismo era la base de su economía, era el fundamento de su poder. Si no tenían esos esclavos, disminuía su poder, ¿no? Y de alguna manera se debilitaban. Entonces, la economía así de importante es para un pueblo. La parte económica explica el éxito de un pueblo o su fracaso. Por ejemplo, los chavín, ellos, como tú sabes, ellos... Profesora, Sí, ¿qué pasó? le había mandado una preguntita, pero creo que no puede ver el chat, ¿verdad? A ver, sí, sí puedo, solo que como estoy compartiendo, me quedé por allá. A ver, ¿dónde está el chat? El chat no disponible. En las reuniones del canal, solo los Y miembros del equipo. ¿Por qué por saldrá mensaje aquí, no? directo también le envié, en caso ¿Y no lo por qué pueda no ver aquí. sale el chat? No entiendo por qué no sale, pero es una pregunta que no me la puedes leer. Sí, también. A ver si te escucho. Ya, a ver, espere. Más bien tu micrófono, Este, si puedes tratar de un poquito moverlo, porque suena como, no sé, un poquito, una bullita por ahí se escucha. ok. La pregunta dice así, la ciencia en la que se auxilia la historia para estudiar los testimonios materiales dejados por los humanos en el devenir de su existencia y correlacionar la cronología con la evidencia encontrada es la A, Arqueología. antropología, B, Claro. geografía. Y justamente esa era mi duda, ¿no? Porque decía testimonios materiales y me quedé con esa duda, porque debería haber Ok. dicho restos materiales. No, está bien. Como te dije hace un momento, si tú lo buscas por definición, testimonio es una evidencia. Puede ser física como también puede no serlo.
solamente es un juego de palabras, o sea, lo han puesto, pero no es que cambie el sentido, ¿no? De lo que quiere esa pregunta llegar. Quiere llegar a hablar de la arqueología porque dice que son, ¿no? Testimonios del que el hombre ha pasado, o sea, si tú encuentras artefactos líticos en la zona del norte de África, es testimonio de que ahí habitaron, pues, ¿no? Grupos, ¿no? De homínidos, ¿no? Bandas. Entonces, sí está bien también la palabra usada ahí, ¿no? De que es testimonio de algo. O también cuando yo digo, necesito escuchar tu testimonio, ¿no? O sea, la palabra donde la pongas, tienes que interpretarla según la oración, ¿ya? Según la oración, cómo la uses. Entonces, ahí sí está bien. Igual sale la respuesta que es la arqueología. ¿Ok? Ya, aquí había otra también A ver, que decía, dice, un historiador conduce una investigación histórica y consulta en los archivos documentos, manuscritos como testamentos, procesos de extirpación de idolatrías, juicios por herencia, libros de contabilidad, del reparto del quinto real o de reparto de mano de obra para cumplir la mita minera. Al hacerlo, utiliza la clave A, dice, fuentes contemporáneas, pues son publicadas en tiempos de la investigación. B, documentos administrativos, dado que fueron elaborados por el Consejo de India. C, documentos judiciales, porque informan de procesos legales modernos. D, fuentes literarias, ya que son resultado de la rica imaginación del inquisidor. Y E, fuentes primarias, ya que datan del tiempo en que ocurrieron los hechos. Esa fue la que yo marqué, la E. este, John, ¿no? John, ¿esas preguntas son de aquí? Sí, vino en el último examen, en el primer Ya. examen del ciclo pasado. Mira, no veo la pregunta, pero en las respuestas, ¿no? En las claves, ya me doy cuenta de que es una pregunta de la etapa de virreinato. Pero en la pregunta, sí, en el enunciado, no te capté ni te leí que fuera una pregunta de la etapa virreinal, ¿no? En la respuesta ya me comenzó a salir esa información. Ahora, por ahí algunas claves suelen ser más engañosas que otras, ¿no? Por ejemplo, cuando tú dices que es la literatura, la rica imaginación, ya esa se descarta rápido. Pero las anteriores que decías, sí por ahí se acercan y te pueden hacer confundir. Pero yo también me iría por las fuentes primarias. Creo que hablaste de libros de contabilidad, no sé, ya me olvidé, mira, pero mencionaste más. Manuscritos, testamentos, sí. Ajá, ya. Mira, un testamento se hace cuando una persona está en vida, ¿no? Para que cuando muera se pueda leer. Entonces, un testamento es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque yo te digo, mira, John, aquí tengo el testamento de Napoleón Bonaparte y este testamento lo han escrito hace 2 semanas, ¿no? O se ha escrito ahora, el año pasado. Tú me vas a decir imposible porque el testamento lo ha escrito Napoleón cuando estaba en vida. Entonces, una fuente primaria es aquella que se hace en el momento en que ocurrió el hecho. Bueno, en este caso no es un hecho, pero sí decimos que es en el momento en que estaba vivo la persona, pues obviamente, ¿no? Entonces, un testamento sí o sí tiene que ser una fuente primaria, porque ni modo que la van a escribir, el muerto se va a levantar a escribirla 100 años después que ha muerto, o sea, ni modo es primaria. Entonces ya con el decir testamento, luego los libros de contabilidad, ya veo que sí se trata de cosas o de fuentes que son primarias, ¿no? Sí, yo creo que ahí estaría bien, John, con tu clave, ¿ok? Ok, profesora, gracias. ¿Tienes alguna pregunta más? No eran esos dos. Ya. Voy a preguntar después por qué en el chat no puedo verlas, porque sí me parecería más interesante ver la pregunta, ¿no? Porque si me la lees nada más, me voy olvidando de partecitas y se me complica explicar más cosas que, ¿no? Cuando uno ve la pregunta completa, va desmenuzando parte por parte. Ya, pero si sale Profesora, otra. ¿y Sí. cómo se llaman las consultas académicas con ustedes? ¿Siempre van a ser los viernes o solo por hoy estar aquí? No. Sí, todos los viernes de 3 a 5 voy a estar acá. Si no hay nadie o si no hay preguntas, la metódica es que se avance el temario, ¿no? Ahí avanzo el temario
Y si ya entran estudiantes y hay preguntas, ya las preguntas, ¿no? Más didáctico, más directo, ¿no? Ya las preguntas que tú no entendiste o que sacaste de alguna separata pasada o cosas así, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta que hay otra pregunta, John, voy a avanzar con el temario. Ya, perfecto. Entonces, entonces creo que esto lo dejamos. Y por aquí tenemos las disciplinas, que son aquellas que, como decíamos, no usan el método científico, pero tienen técnica y lo más importante es que ayudan al historiador. A ver, aquí donde más se confunde es en la epigrafía y la paleografía, porque ambas hablan de inscripciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? La diferencia es que si yo encuentro en una cueva, ¿no? En la pared encuentro una frase, o de repente yo encuentro em, caparazón de una tortuga, ¿no? Así como los huesos oraculares que vamos a encontrar en la antigua China, o de repente, como sale el ejemplo, una lápida, ¿no? Esas tres cosas que acabo de poner como ejemplos, ¿no? La pared de una cueva, los huesos oraculares, la lápida, en este caso que es romana, son superficies, ¿no? Que tú no los puedes transportar, que no son móviles en sí, o sea, no los puedes llevar de un lado para el otro. Son duros, son rígidos, son monumentos. Esa escritura que encuentres ahí es la estudia la epigrafía. Pero si se trata de un papel, de un cartón, un pergamino, ¿no? Aquellas superficies que son móviles, ¿no? ¿Por qué son móviles? Porque son blandos, porque no tienen el peso de una lápida, porque no está fijo como la pared de una roca o de una cueva. Entonces, está escrito sobre soportes así, móviles, eso lo estudia la paleografía. Y es escritura antigua, ¿ya? La paleografía tiene que ver con la escritura antigua, no con la escritura actual, ¿no? La escritura actual no. Y hay que tener un talento para estudiar eso. Yo recuerdo, por ejemplo, que visité una vez el archivo de Huacho, ¿no? Fuimos hasta allá a visitar el archivo porque, pues, con el profesor que llevábamos un curso, ¿no? Tenía, pues, cercanía, ¿no? Con el director del lugar y nos permitía ir, pues, ¿no? Para poder tener contacto cercano con archivos, ¿no? Que eran de la etapa colonial. Entonces, cuando yo tengo en mis manos uno de esos archivos que nos prestaron, era español, pero no podías leerlo. Estaba escrito de una manera muy diferente a lo que escribimos ahora. Entonces, para leer ese texto tenías que primero estudiar, ¿no? La escritura que se usaba en la colonia, con sus abreviaciones, con sus expresiones, ¿no? Y de esa manera entenderlo. Pero sí tiene su complejidad, tiene su talento, ¿no? El poder leerlos. ¿Y por qué los vas a leer? Porque gracias a esos escritos vas a encontrar muchas cosas de historia, pues. Ahí está la historia. Solo tienes que leerla y para leerla tienes que estudiar paleografía, ¿ya? Ahora, los escudos, así como el que nosotros tenemos, ¿no? El escudo peruano, tiene sus símbolos, ¿no? En este caso tenemos la cornucopia, el arbolito de la quina, la vicuña, y estos símbolos tienen un significado, o sea, no están ahí porque se ocurrió, porque son bonitas, la vicuñita es más bonita que la llama, no, están ahí porque ellos simbolizan algo. Entonces, ¿quién estudia, no? Esos símbolos y sus significados, ¿no? ¿Quién lo estudia? La heráldica, ¿ya? La heráldica estudia esto y el origen de la heráldica, o mejor dicho, el origen de los escudos y blasones, se remonta pues a Europa, ¿no? Cuando las monarquías que vamos a encontrar pues, ¿no? Em, pues para poder llevar sus triunfos, ¿no? Para poder presentarse ante los demás como únicos, como un poder, ¿no? Fuerte, van a utilizar, ¿no? Estos escudos que los representan, que los simbolizan, por así decirlo. Entonces ahí aparece la importancia de estos escudos que son símbolos que representan, ¿no? Digamos, elementos o cosas propios
del reino o del pueblo al cual, pues, ¿no? pertenece. La numismática tiene que ver con el estudio de monedas y medallas. Por ejemplo, si yo quisiera conocer un poco de la libra peruana de oro, ¿no? Que fue la moneda aquí que circuló en el Perú desde el gobierno de Pierola hasta más o menos la primera década del siglo XX, ¿no? Hasta que empieza la Primera Guerra Mundial. Si quisiera estudiar esa moneda, pues tendría que saber qué símbolos traía la moneda, ¿no? ¿Qué valores le dieron? ¿Cuál era digamos, tiene este nombre que representa los quilates, ¿no? Entonces, saber también cuántos quilates tenían estas monedas. Entonces, todo eso nos va a llevar a saber que en el gobierno en que hicieron estas monedas, ¿no? Que de alguna manera, qué tipo de gobierno era, ¿no? En el que ese momento se encontraba. O también qué tipo de metal se usaba, ¿no? O sea, plata, oro, de repente oro para un comercio externo, ¿no? Como lo hicieron los bizantinos, ¿no? Para su comercio internacional el oro, para el comercio nacional la plata. O sea, también tiene que ver todo eso. O sea, la numismática y las monedas y medallas te pueden dar mucha información, ¿no? Hay que analizarlas bien, metal, cuántos quilates son, su forma, si tiene el rostro de un gobernante, ¿no? Y todo eso es importante para analizar y para conocer a un pueblo. La genealogía tiene que ver con el estudio de los abolengos, de los linajes, más aún porque digamos que en sociedades como la nuestra, donde hay tanto mestizaje, pues uno ya no sabe de dónde viene. Por eso el dicho dice, el que no tiene de inga, tiene de mandinga, porque yo puedo tener mis papás del norte del Perú, pero de repente mis abuelos no son del norte, mis abuelos de repente son de ascendencia asiática, ¿no? Ascendencia, no sé, europea, puede ser, todo eso puede ser, y de hecho lo hay bastante de eso. Es importante que las personas puedan acercarse, ¿no? A conocer su genealogía, su árbol genealógico, para poder conocer, pues, un poco la dinámica de estas familias, ¿no? De estos grupos. Muy bien. Y la diplomática estudia los documentos oficiales, que tienen que ver con aquellos documentos hechos para poder de repente poner fin a ciertas guerras o de repente documentos que fueron hechos para lograr alianzas o hacer acuerdos, ¿no? Todo eso estudia la diplomática. Por ejemplo, el Tratado de Ancón, el Tratado de Versalles, ¿no? De repente tenemos ahí las reales cédulas, ¿no? Que eran mandadas por los reyes de España durante la etapa colonial, o de repente simplemente pues un acta de matrimonio, un acta de defunción, ¿no? Que también entra como algo oficial, como un documento oficial, ¿no? Que nos da información. La parte de la periodización tiene que ver con estas edades, ¿no? Que fueron establecidas por este estudioso alemán llamado Cristóbal Zeller. Cristóbal Zeller fue un estudioso alemán que propuso la división de la historia en 4 edades: antigua, media, moderna y bueno, la contemporánea no fue su propuesta, ¿ya? No fue la propuesta de Zeller, porque Zeller muere en el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII nosotros aún no entrábamos a la edad contemporánea. Nosotros hemos entrado a la edad contemporánea a fines del siglo XVIII, ¿no? A fines. Entonces Zeller no menciona lo de la edad contemporánea. Tras la muerte de Zeller, hay estudiosos que lo van a incorporar después, ¿ya? Lo van a incorporar. Ahora bien, esta periodificación es acontecimental. ¿Por qué es acontecimental?
porque solamente toma en cuenta el acontecimiento, ¿no? Toma en cuenta el acontecimiento. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó allá? ¿No? Entonces, acontecimientos. Ahora, si tú estudias la historia solamente por mencionar un acontecimiento, o sea, solamente tú te aprendes los acontecimientos así de memoria, ¿no? Eso no tiene sentido, pues. ¿Por qué? Porque los hechos históricos, para que tengan sentido, tienen que ser analizados como un proceso y también sus elementos de análisis. Eso fue lo primero que hemos visto ahora. Si tú solamente me hablas de un suceso y no me explicas, no me dices por qué ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió, no tiene sentido, pues. Desde la periodificación de Seller es acontecimental porque solo se basa en acontecimientos y además es eurocentrista, porque todos esos acontecimientos de los cuales ahí se mencionan, todos ellos nos llevan a lo que es Europa, como si Europa fuera el centro de todo, de cultura, de superioridad, y las demás, ¿no? Y los demás pueblos fuéramos atrasados, ¿no? Como si los demás pueblos viviríamos en la barbarie, en la incivilización. Entonces, esta periodificación de edades, ¿no? Para muchos es como que no sujeta, ¿no? A lo que, de repente, a lo que cosas más importantes, por así decirlo, ¿no? Ahora, la que vamos a poner aquí. El otro tema tiene que ver con la hominización. A ver, creo que aquí nos hemos comido una. Acá está, ahora sí. ¿Qué cosa es la hominización, sí o no? Vamos a ver. La hominización es un proceso evolutivo muy largo, ¿ya? Es un proceso evolutivo largo, 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 de muchos cambios. Estos cambios lo van a realizar los homínidos. ¿Y por qué? Porque los homínidos quieren adaptarse al medio. Y para adaptarse al medio tienen que cambiar y así pues poder lograr la adaptación. ¿Y para qué hacen todo esto? Para poder sobrevivir. Entonces, la hominización es un proceso evolutivo de muchos cambios por parte de los homínidos que permitió el surgimiento de la especie humana. ¿Y por qué lo permitió? Porque cuando el hombre busca adaptarse, el hombre va evolucionando y cada vez ese hombre alcanza un mayor desarrollo, ¿ya? Entonces, vamos a ver que nosotros hemos surgido como parte de ese proceso, pero nosotros somos la fase última, la fase final, donde ya se han dado los grandes cambios y ya se ha dado esa mejora, ¿no? Respecto a nuestra ¿no? A los seres humanos. Ahora, decir homínido o decir primate por ahí, de repente nos puede llevar a ciertos, no sé, error o desconocimiento. Por ejemplo, si nosotros em, primates, los primates son una orden, ¿no? O sea, mejor lo voy a poner aquí, vamos a buscarlo ya que estamos con el Google. Vamos a poner taxonomía, taxonomía del hombre. Ahí está. Bueno, quedó chiquito, ¿no? Quedó chiquito, pero bueno, lo que importa es la información. El ser humano, al igual que los demás seres vivos, también somos clasificados, ¿ya? Clasificados según este cuadro taxonómico, que nos dice que el hombre pertenece al reino animal, que además el hombre pertenece al filum de los cordados o también llamados vertebrados, ¿no? Porque tienen una columna vertebral. El hombre pertenece a la clase de los mamíferos. El hombre pertenece a la clase de los mamíferos. El hombre pertenece a la orden de los primates. Por eso dicen pues que nosotros y los monos nos parecemos, ¿no? Sí nos parecemos pues, y nos parecemos porque los monos vienen
de, digamos que, de un mismo ancestro con nosotros. Entonces, sí hay digamos, un ancestro común, pero no hay una relación directa, ¿no? Eso no hay, una relación directa no hay. Ahora, nosotros pertenecemos a la familia de los homínidos, al género Homo y a la especie Sapiens, ¿ya? Pero cuando nosotros decimos orden, nos estamos refiriendo a los primates. Ahí está. Ahí, listo. Vamos a regresar. Ahí. Observemos. Antes, voy a dejar acá en el, a ver, ya, voy a dejar, buenas tardes a los dos compañeros que se han integrado, ya que en las clases presenciales no se puede hacer, aquí sí se puede hacer. Entonces voy a dejar, chicos, bueno, vamos a ver 2 minutos o 1 minuto y medio de un video, ¿ya? Que les va a gustar, si es que no lo han visto, ¿eh? Porque de repente sí lo han visto. Ahorita lo van a ver y creo que sí les va a gustar. Ya que estamos en este tema, ya que lo estoy preparando, ya, y lo voy a poner 2 minutitos, ¿ya? Ya si les gusta a ustedes, ya. Chicos, sin querer me salí, quería dejar de compartir y me salí, disculpen, ya está. Ya, les decía que si a ver si les gusta, ahí les doy el link, ¿no? Y ya lo siguen viendo. Vamos a poner 2 minutitos nada más. A ver, déjenme ver cómo es. Compartir, ventana y sonido. Ya, y ¿es donde es? Creo que sería. Me avisan si es que se puede escuchar, ya creo que sí. De trabajos remotos sencillos que puedes hacer sin experiencia. 1. Transcripción. Hace 10 de que la historia más extraordinaria que existe es la nuestra. Y para contarla podríamos remontarnos a los orígenes de la historia de la vida, es decir, a unos 4.000 millones de años atrás. Al inicio de la historia de la Tierra, unos 5.000 millones de años atrás. O a los orígenes conocidos de la historia del universo, hace 15.000 millones de años. Pero digamos que nos vamos a contentar con los últimos 10 millones de años. A lo largo de estos 10 millones de años, nuestra historia comienza con una especie de prehumanos que no son totalmente iguales a los hombres actuales. Y más adelante, en algún punto del África tropical, con un hombre ya más formado que talla sus utensilios y que empieza a expandirse por toda la Tierra. ¿Cómo empieza esta historia? ¿Quién fue el primero de nosotros? ¿Y cómo llegó? Ya, los corté en el momento de que empieza todo, para que se queden con la curiosidad de qué viene. Bueno, para los que les pareció interesante, el video se llama La Odisea de la Especie y narra, el documental dura 1 hora y narra cómo fue el proceso de evolución, pues, ¿no? El proceso evolutivo que dio o que permitió el surgimiento de nosotros, ¿no? Los Homo sapiens. ¿Hay algunos datitos, chicos? Un ratito, a ver. Hay algunas cositas que, si bien no están ahí en el PPT, quisiera comentarles, ¿ya? Porque a veces con la clase regular no tengo tiempo de explicar un par de cositas. Entonces quisiera comentarles ahora, miren. Por ejemplo, yo les voy a mostrar esto, ¿ya? A ver, ustedes van a decir qué entienden con esto y pueden participar. Evolución del hombre. A ver. Chicos, en esa imagen. Está muy bonita la imagen, ¿no? Muy ilustrativa. Pero Profesora, no vemos la pantalla. así fue la evolución humana.
Ay, no, tengo que compartir, perdón. No estoy compartiendo, ay, me paso. Ya, ahora sí pueden ver. Sí, profesor. ¿Así habrá sido la evolución humana? A ver, díganme ustedes. Piensen un ratito. A mí la imagen me da risa, en No. realidad. No, claro que no, pues, chicos. Es como si tú me dijeras que el ser humano es como Goku y se transforma en Saiyajin y luego en Super Saiyajin. Y eso no es así. Es como si tú me dijeras que el ser humano es un Pokémon, que de Charmander se convierte en Charmeleon y luego en Charizard. Y el ser humano no se trata de eso. O sea, en pocas palabras, la evolución no ha sido un proceso lineal. La evolución ha sido un proceso ramificado. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Tú no tienes que pensar que el hombre se va convirtiendo de habilis a erectus, de erectus a neandertal. Así no es. ¿Cómo es? Imagínate el continente del África y que en una parte aparece un grupo, ¿no?, de homínidos que comienzan a marchar bípedos, ¿no?, a caminar bípedos, y su capacidad craneal va aumentando. En otra parte del África aparece otro grupo de homínidos que, además de tener la marcha bípeda, logran tener la postura erguida y conocen el fuego. En otra parte, ¿no?, en Europa, hay otro grupo de homínidos que, además de tener la marcha bípeda, la postura erguida y conocer el fuego, también entierran muertos. Entonces, la pregunta es, ese grupo A, el grupo B, el grupo C, ¿en qué momento tuvieron un contacto, se conocieron, convivieron, ¿no? Para que uno le cuente al otro o uno le explique al otro cómo va a descubrir el fuego o cómo debe enterrar a sus muertos. O sea, no hay eso, ¿no? O sea, no es que este grupo de acá le dijo al grupo de allá, oye, mira, el fuego se hace así. O sea, no tenemos esa información. Ese eslabón perdido no se ha logrado encontrar. Lo que nosotros sabemos por los restos, vestigios que se han encontrado, es que mientras un grupo avanzaba en la evolución, a la par, en otra parte, otro grupo también avanzaba en la evolución. Que se hayan conocido o no, no lo sabemos. Y si es que no se conocieron, la pregunta queda en el aire, ¿no? ¿Cómo es que este grupo logró conocer algo que los otros ya conocían, ¿no? ¿Cómo es que el descubrimiento del fuego, cómo es que el pulgar oponible, cómo se fue, ¿no? Digamos que dando así simultáneamente en grupos que vivían en diferentes partes, porque la arqueología nos dice que los vestigios se han encontrado en diferentes partes, tanto en África y luego también en Asia y luego también en Europa. Entonces, así fue la evolución. Grupos que fueron surgiendo en diferentes partes, en diferentes momentos. Algunos de ellos sobrevivieron y otros no sobrevivieron, se extinguieron, como los Australopithecus, los habilis, los erectus, los neandertales, todos se extinguieron. Los únicos que quedamos vivos somos nosotros, ¿no?, la especie Homo sapiens. ¿Por qué se extinguieron, profesora? Porque no se adaptaron a las condiciones difíciles del medio. Y ahí entran los aportes de Charles Darwin, que dice o que habla de la selección natural. ¿Han escuchado? Todos hemos escuchado alguna vez de esa teoría, ¿sí o no? Que en su momento trajo revuelo en la ciencia, ¿no? En su momento la gente conservadora dijo, ¡oh, qué está diciendo este señor!, ¿no? Y lo entendieron mal, ¿no? Lo entendieron mal, y la clásica es esta en donde se entendió que Darwin decía que nosotros proveníamos de los monos, ¿no? Y eso no fue así, pues. Nosotros, como creo que hace rato les estaba diciendo, no provenimos de los monos. Sí compartimos con ellos, ¿no?, la carga genética, sí son nuestros primos hermanos, porque nosotros somos primates y los chimpancés, los simios y los orangutanes también son primates. Entonces, sí somos familia, pero en línea indirecta. En línea indirecta, ahí sí. Pero que seamos en línea directa, así como que el hombre viene del mono, eso es falso. Es falso.
¿ya? Y el tema de la selección natural, pues es algo que explica muy bien, ¿no? Por qué algunas especies se han extinguido y otras han quedado aún, pues, desarrollándose. Y eso no solamente es para los humanos, sino también para las especies vegetales y también para las demás especies animales del planeta. Entonces, esas cosas no están en la separata exactamente, chicos, pero aprovecho para explicarles. Ahora, esto de aquí, que esta imagen que está aquí, es del Valle del Rif. El Valle del Rif es una fractura geológica. ¿Qué significa una fractura? Significa que es como una especie de rompimiento de la corteza terrestre, es como un quiebre que ahí ha ocurrido. Entonces, esta fractura geológica, que ya tiene como 20 millones de años, con el tiempo ha ido creciendo, se está haciendo más profunda. Inclusive algunos estudiosos dicen que en algún momento eso se va a completar y va a terminar fragmentando este territorio del África, ¿no? Va a generar una separación ahí. Pero para que eso ocurra van a pasar algunos millones de años más. Así que por ahora no nos preocupemos. Lo que sí debemos entender es que de esta fractura geológica, tú puedes claramente ver que esta fractura parte del lugar en dos escenarios. El escenario que está para la parte occidente y el escenario que está para la parte oriente, ¿no? Hacia la parte del occidente, hacia esa zona, los ecosistemas que se formaron fueron, digamos, más amigables con el humano, ¿no? Fueron más con agua, humedad, ¿no? Pero el ecosistema que se formó hacia la parte oriente es lo que se conoce como las sabanas africanas, o sea, ecosistemas más complicados. ¿Por qué? Porque las sabanas son ecosistemas donde muy esporádicamente hay lluvia, por lo tanto no hay humedad, los ríos se secan, casi no hay vegetación, lo que sí hay es arbusto, arbustos sí hay. Entonces, en ese escenario difícil es donde aparecen los primeros homínidos de nuestra evolución. Y mira, acá estamos corroborando lo que dice Darwin, que el medio geográfico, el medio ambiente, es el que condiciona la existencia o extinción de las especies vivas, ¿no? Animales y vegetales. Entonces, en esa sabana africana es donde aparecen los primeros homínidos. Imagínate que estos homínidos tenían una vida arbórea, o sea, viven en el árbol. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué viven en el árbol? Primero porque están adaptados a ello, ¿no? Su parte biológica está adaptada a vivir en el árbol y además porque en el suelo el humano era débil, pues, era indefenso, porque no tiene nada con qué protegerse. Tú me dices, profesora, pero hoy en día seguimos siendo indefensos si nos comparamos con los animales. Claro que sí, pero hoy en día tú tienes muchas cosas con las cuales protegerte, por ejemplo, un arma de fuego, un cuchillo o lo que sea que pueda protegerte si te ataca un perro o otro animal. Pero en ese entonces estos homínidos, ¿no? De nuestra evolución no tenían nada de eso y son indefensos. Mira, un bebé cuando nace, tú lo dejas ahí un par de horas y ese bebé su vida corre riesgo, porque no puede estar descuidado un rato, porque el frío, el hambre, ¿no? Puede pues generar la muerte de ese bebé. Ya si lo dejas un día, 2 días abandonado un bebé, ya es probable que va a morir. Pregunta, si dejas a un gato, un perrito, unas horas, un día ahí solo, no se va a morir ese gato y ese perrito, no se van a morir. Y otra cosa, a las 2 semanas ese perrito va a estar andando por tu casa, ¿sí o no? Va a estar ya hasta un poquito queriendo ladrar. Un humano a las 2 semanas crees que va a estar andando por tu casa. Un bebé no lo va a hacer hasta que tenga, no sé, más de un año, ¿no? Cuando tenga más de un año dará sus primeros pasos y así. O sea, lo que estoy tratando de decir es que somos indefensos. Y esto es importante de mencionar porque cuando el homínido baja al suelo, era susceptible a que los predadores se lo coman. ¿Qué hizo este homínido para sentirse más fuerte y más, de repente, con una mejor preparación, ¿no? Ante los riesgos del suelo?
ponerse en dos pies. Cuando el homínido se pone en dos pies, todo comienza. Comienza nuestro largo proceso evolutivo y eso lo dice la ciencia. Ahora, pregunta, chicos, cuando el homínido se pone de pie, ¿es bipedismo o es marcha bípeda? Que no es lo mismo. ¿Qué será, no? Lo están pensando, ¿verdad? Bueno, voy a volver al PPT. No es bipedismo, ¿ya? Esta marcha, esta postura en dos pies es marcha bípeda. ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia es que en el bipedismo la columna vertebral ya es como esta, mira, ve. Este es bipedismo. Columna vertebral y ya se ha completado. Andas completamente erguido. La columna tiene forma de S, ¿no? La columna tiene forma de S. Ese es bipedismo. Marcha bípeda es lo que hace tu perrito Bobby cuando te ve llegar de la universidad o de la pre. Se pone en dos pies. Y eso que tu perrito Bobby es cuadrúpedo, ¿no? Anda en cuatro patitas. Pero te ve llegar y se pone en dos pies. Algo así, ¿ya? Ese es el ejemplo para que tú entiendas la gran diferencia. Que yo ande o camine en dos pies no significa que sea bípedo, porque los animalitos cuadrúpedos también lo pueden hacer por un ratito y luego vuelven a sus cuatro pies porque al andar en dos pies se cansan porque no están acostumbrados o simplemente su columna no está adaptada. Mira este antecesor nuestro, ¿ya? Que tiene esta columna que no es erguida, mira, esta columna no se parece en nada a la nuestra, ¿ya? Entonces, esta columna, como puedes ver, no está erguida, pero aquí hay una marcha bípeda, porque está en dos pies. Entonces, ves ahí la gran diferencia. Ahora, otra diferencia que vas a ver acá es que este cuerpo tiene los brazos igual de largos que las piernas. ¿Te has dado cuenta? Los brazos son igual de largos que las piernas. ¿Tú te has puesto a pensar cómo caminarías si tuvieras los brazos igual de largos que tus piernas? ¿Cómo caminarías? ¿Te has puesto a pensar? Caminarías como los simios, como los orangutanes o chimpancés. Caminarías balanceándote de una manera desequilibrada, ¿ok? Si es que tú andas y nosotros andamos de esta forma, a ver, voy a poner PT. Si es que tenemos ahora actualmente esta marcha pues equilibrada, balanceada, ¿no? Es porque nuestros brazos son más cortos que nuestras piernas, ¿ya? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este hombre, por qué este homínido de aquí, por qué tenía los brazos tan largos? Porque lo necesitaba. Este homínido, ¿dónde vive? ¿En el suelo o en el árbol? Vive en el árbol. Entonces requiere tener brazos así largos para poder ir de rama en rama. Pregunta, ¿tú y yo necesitamos brazos largos? No. ¿Y por qué no? Porque tú y yo no andamos de rama en rama en los árboles, pues. Yo que sepa, yo no. Tú tampoco, creo, ¿verdad? Entonces no necesitamos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Piernas largas. Eso sí necesitamos, porque nosotros, tú y yo, caminamos por el suelo. Entonces, todo tiene un porqué. Y nuestro cuerpo se fue adaptando a nuestra vida, a donde nosotros caminábamos, por donde caminamos. Así fue como nuestro cuerpo se fue adaptando. Otra cosa, ¿te has dado cuenta que este antecesor nuestro tiene su columna, digo su columna no, tiene el cráneo bastante pequeñito? Mira, este cráneo es bien pequeñito. Si lo comparas con el cráneo actual de nosotros, llega a medir 1800 centímetros cúbicos. Este cráneo, te apuesto que medía 500 a 800 centímetros cúbicos, no más. O sea, era la mitad o menos que lo que tenemos hoy en día. Eso es importante de mencionar, jóvenes, porque uno de los factores más importantes de la hominización es el aumento de la capacidad cerebral. La capacidad cerebral aumentó, sí, se aumentó, pero no porque sí, porque ya, pues aumentó sin motivo. La capacidad cerebral por motivos, por causas. La primera de ellas
es que cuando tú caminas de forma erguida, así como el que está aquí, mira, que camina de forma erguida, su columna y su cabeza están ubicados de forma vertical. Esto va a permitir que el corazón bombee la sangre de manera más directa y más rápida. Y la cabeza va a poder, ¿no? Recibir esta sangre y el oxígeno que ella transporta, ¿no? Porque la sangre transporta el oxígeno. Eso va a permitir a que el cerebro pueda desarrollarse más fácilmente. Y si a eso tú le agregas que el hombre comienza a alimentarse de carne cocida, ya eso a partir del Homo erectus que conoció el fuego, pues vas a darte cuenta que al comer la carne cocida puedes aprovechar mejor las proteínas de esa carne y así vas a poder lograr que tu cerebro pues aumente su tamaño, ¿no? Su capacidad. Entonces todo tiene un porqué, jóvenes. El aumento del tamaño del cerebro, la postura erguida, todo tiene un porqué. Ahora, el pulgar oponible fue otro de los factores más importantes y ese fue el segundo luego de la marcha bípeda. Porque cuando tú te pones en marcha bípeda, tus brazos los tienes libres, ¿no? Ya no están en el suelo, ahora están libres. Y tú puedes comenzar a agarrar objetos, ¿no? Las cosas, los alimentos, las piedras, los puedes agarrar. Pero tu mano es torpe en el sentido que es como una pezuñita. Tu mano no tenía aún el pulgar oponible. Ese pulgar sale con el Homo habilis. Y el Homo habilis va a aprender a agarrar las cosas con ese pulgar que se va a poner en la mano. Y a partir de ahí el Homo habilis va a comenzar a tallar las piedras. Justamente por eso el paleolítico, que es la primera etapa de la humanidad, se conoce como piedra tallada, porque acá los homínidos van a comenzar a tallar las piedras. Para eso van a tener dos técnicas. La técnica de la percusión, que es una técnica donde tú vas a golpear las piedras, y la otra es la técnica de la presión, donde tú vas a presionar una piedra, ¿no? Más sólida, más tenaz contra otra, y así vas a lograr tener herramientas líticas. No sé si por aquí hemos puesto herramientas líticas. Bueno, ya está. Vamos a poner aquí unas imágenes. Seguro que, mira, vamos a poner herramientas líticas paleolítico. Ahí está. Para que veamos. ¿Qué te parece? Mira. Estas son algunas herramientas de piedra, ¿no? De la etapa del paleolítico. Ahí tiene diferentes formas. Con estas ya te puedes defender de los animales predadores, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos, mira cómo las estaban tallando. Ya. Ahí están, ¿no? Ahí están algunas de estas formas. Aquí hay más imágenes. Bueno, ahí salió más chiquito. Ok, regresemos. Vamos con los homínidos a ver qué encontramos acá con los homínidos. Cuando decimos homínidos, nos referimos a los que son Homo, ¿ya? El Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis y Homo sapiens. Pero también nos referimos a los Australopithecus, porque el Australopithecus también es un homínido, ¿ya? También es. Vamos a ver que dentro de los homínidos tenemos al Australopithecus, el cual, ¿ok? El cual, sus características son las siguientes. Era bípedo, ¿ya? O sea, al principio tuvo marcha bípeda, pero luego ya desarrolló el bipedismo. El Australopithecus tenía una vida arbórea, pero también en el suelo. Y era omnívoro, o sea, significa que comía de todo, ¿no? Principalmente vegetales. ¿Por qué no comía carne? Carne comía, pero carroña, animales muertos. ¿Y por qué, profesora, comía carroña? Porque para que tú comas carne fresquita, así muy rica, tú tienes que cazar para que puedas tener el animal fresco. Pero el Australopithecus no caza, pues, no caza. Entonces solamente puede comer carroña que encuentra en el camino. Tallos, tubérculos, frutos, semillas, eso sí. El Australopithecus no elabora herramientas de piedra,
¿ya? No las elabora. Puede encontrar piedras, puede encontrar ramas, con eso puede tratar de asustar a un animal, eso sí, pero no fabrica herramientas de piedra, ¿sí? Dentro de los Australopithecus vamos a encontrar a los más conocidos por la antigüedad. Tienes a Lucy, tienes las pisadas de la Etoli, tienes también, por ejemplo, al niño de Taun, a la niña de Ceilán, ¿ya? Estos Australopithecus son de tipo afarensis, son bastante antiguos. Lucy tiene 3.2 millones de años. En el video La Odisea de la Especie, ¿ya? Le han dado a Lucy un final en el que ella se ahoga al cruzar un río, ¿ya? Así le han dado. Si miras el video La Odisea de la Especie, vas a ver cómo han recreado a Lucy. Y mencionan que Lucy se ahogó cruzando un río. ¿Por qué se ahogó, profesora? Porque el río tenía bastante caudal y Lucy era pequeña, medía solamente como 1,20 m. Entonces, al ser pequeña, su cuerpo ser un poco torpe y encima estar embarazada, no pudo soportar cruzar el río y murió. Otros dicen que Lucy murió porque cayó de un lugar alto, ¿no? Y que su cuerpo fue arrastrado por las aguas del río y llegó a parar mucho más allá. Sea como haya sido, Lucy es importante porque alguna vez se pensó que ella era nuestro primer antepasado. O sea, Lucy hasta la llamaban la abuelita de la humanidad, por si no lo sabías. Así de importante fue Lucy. ¿Por qué hoy día o hoy en día Lucy ya no es nuestra abuelita, ya no es nuestro primer antepasado? ¿Por qué? Porque aquí entra a tallar el aporte de Engel. Engel es otro representante de la teoría evolutiva, ¿no? Junto con Darwin. Y Engel dice que entre el humano y el animal hay una diferencia, chicos. Yo cuando he preguntado en aula sobre esta diferencia entre el humano y el animal, me han dicho que la diferencia es que nosotros tenemos sentimientos, es que el humano habla, ¿no? ¿Tú qué me dirías al respecto? ¿La diferencia entre el humano y el animal es el habla? ¿Son los sentimientos? ¿O hay otra cosa que sea una total y marcada diferencia? ¿Qué me dicen? ¿Qué diferencia? ¿El Que hombre? nosotros somos seres racionales. En una sola palabra, John, Somos racionales. un ratito, chicos, quiero. Chicos, un ratito, déjenme que me están llamando una cosita muy pequeña. Quédense aquí. A ver, vayan pensando si hay una respuesta más. Ya, chicos, disculpen, estaba por allá. Ya, ¿alguien tiene otra respuesta aparte de John? Yo creo que sí la tienen, solo que no están seguros. Yo se las voy a dar. La diferencia entre el hombre y el animal es el trabajo, chicos. El trabajo. Los animales no trabajan. A mí esto me lo han rebatido en aula. Me han dicho, profesora, pero las abejas trabajan, hacen miel. Profesora, las hormigas también, ¿no? Trabajan de manera colectiva. Pero está bien, hasta ahí está bien. Pero si nosotros buscamos, ¿no? Aclarar eso, pues vamos a ver que las abejas al hacer lo que hacen, eso no es consciente, pues, porque tú no me vas a decir que la abeja hace la miel y cobra un salario.
Tú no me vas a decir que las abejas forman su sindicato y tienen un horario. No, no, no hay eso. Entonces, el trabajo es una actividad consciente, intencionada, que se hace para poder conseguir algo que satisfaga tus necesidades. Ese es el trabajo. Tallar herramientas de piedra es un tipo de trabajo. Y el primero que talló herramientas de piedra es el Homo habilis. Por lo tanto, el primero en trabajar fue el habilis. El Australopithecus no talló herramientas de piedra, por lo tanto, no trabajó. Y si no trabajó, ¿sería humano o sería no humano? Entonces, ahí está el aporte de Engel. Solamente los humanos podemos desarrollar el trabajo. ¿Ok? Ahora, aparte de Lucy, tenemos las pisadas de la Etoli. En estas pisadas lo curioso es que va primero la impronta femenina, o sea, la pisada de una hembra, una mujer, dando a conocer que en esta etapa existía el matriarcado. ¿Por qué las pisadas se quedaron ahí? ¿Por qué? Porque el volcán Sadimán erupcionó y cuando la ceniza volcánica cae al suelo, estos grupos, ¿no? Estas bandas comienzan a correr escapando y las pisadas quedan impregnadas para la eternidad. Ahora, pregunta, ¿por qué existe matriarcado? Existe matriarcado porque estamos ante una etapa en donde dentro del grupo, dentro de la banda, no hay diferencias. Todos son iguales, ¿ok? ¿Por qué, profesora, no hay diferencia? Porque aquí, pues, no hay un tema de poder, acá no existe lo que es el Estado, aquí no existe la propiedad privada, no existe nada de eso, ¿ok? Lo único que tienen estas personas para sobrevivir es a ellos mismos, ¿ya? Y sus herramientas de piedra, que son colectivas. Las herramientas de piedra le pertenecen a todo el grupo. Entonces, aquí lo que más interesa a la banda es que exista reproducción, porque las bandas son pequeñas, ¿ah? Las bandas son de pocos integrantes. Tú no vas a ver una banda de 100 personas, imposible. Las bandas eran pequeñas. ¿Por qué son tan pequeñas, profesora? Porque la esperanza de vida era muy corta, pues chicas, muy corta. O chicos, ¿no? Era muy corta la esperanza de vida. En algunos casos, al nacer nada más morías. ¿Y por qué? Porque las hembras tenían la parte de la pelvis tan estrecha que el bebé nacía decapitado. ¿Me dejo entender? Entonces, así era de trágico ese momento, ¿no? Para el hombre. Lograr la supervivencia era su principal objetivo y en ese sentido la reproducción era clave. ¿Y quiénes son las que están a cargo de traer a los nuevos, ¿no? A los nuevos integrantes al grupo? Las hembras, las mujeres. Y te digo una cosa más. Esos hijos, esos nuevos integrantes de la banda, ¿no? Que nacían, eran única y exclusivamente de la mujer de la que lo había, ¿no? Parido. Y no hay la figura masculina, no lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque esa hembra ha sido cubierta por todos los machos del grupo, de tal manera que ninguno de los machos puede arrogarse o puede decir que es su mujer o que ese hijo es suyo, le pertenece. No le pertenece a ninguno de ellos, solamente a la mamá. Y es ahí donde la mujer tiene ese dominio, tiene ese poder de decisión, de llevar al grupo, porque ella es la que está siendo la responsable de que ese grupo se reproduzca y pueda crecer y mantenerse. ¿Ok? Entonces, eso es el matriarcado en esta etapa, que después obviamente cambia a un patriarcado, ¿no? Pero eso ya es después cuando cuando ya llega a su final, lo que es la etapa de la prehistoria. Los homos somos nosotros, ¿ya? ¿Cuáles son nuestras características? Que nuestro cerebro fue creciendo, 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 hasta medir lo que hoy tiene, que son 1800 centímetros cúbicos. Fabricamos herramientas, o sea, esa es una forma de trabajo. Lo que estamos diciendo con esto es que el hombre trabaja y tallar herramientas es una forma de trabajo. El primero que lo hizo fue el Homo habilis. Ahí están las especies predominantes. No evolucionaron de forma ordenada y lineal. Algunas coexistieron como ya te lo expliqué. ¿Ya? Así fue la hominización. No lineal, sino ramificada. El hombre evolucionó, ¿no? Todo el proceso de la hominización se llevó a cabo durante el periodo del Paleolítico, ¿ya? El Paleolítico más
el mesolítico y también el neolítico corresponden a lo que se conoce como la edad de piedra. Esta edad de piedra es aquella etapa donde todo lo que el hombre, usa para hacer sus herramientas es la piedra, ¿no? Entonces se le llama edad de piedra. También existe la edad de los metales, pero esa edad viene después, cuando ya la piedra llega a su final. Entonces, dentro de la edad de piedra tenemos primero al paleolítico, luego al mesolítico y finalmente al neolítico. En lo que es el paleolítico, esta es la etapa más larga. Es la más larga porque aquí se llevó a cabo la hominización. Y según dicen, la hominización tuvo una duración de 5 millones de años, ¿ya? ¿Cómo es el clima en esta etapa? Mira que el clima es muy importante, ¿ah? Muy importante. El clima es frío. Y es frío porque aquí se llevaron a cabo, ¿no? Ocurrieron las famosas glaciaciones. Bueno, en este periodo, ¿no? Ocurrieron las glaciaciones. Las glaciaciones son fenómenos geológicos de larga duración que se caracterizan por la disminución constante de la temperatura, trayendo como consecuencia que el agua de los mares se pegue a las zonas continentales convertido en hielo. De tal manera que durante la etapa de las glaciaciones, las montañas se cubrieron de hielo y las aguas de los mares bajaron muchos, muchos metros. Eso explica por qué hoy en día hay partes que están sepultadas de agua. Hoy en día hay lugares en donde la costa se ha hecho mucho más estrecha de lo que fue en el pasado. El caso sería, por ejemplo, el de nosotros, ¿no? Acá en territorio de los Andes. Aquí nuestra costa antes era mucho más amplia, porque el agua del mar estaba muchos metros más abajo. Cuando esa agua del mar comienza a crecer, ¿no? Más metros, la costa se vuelve mucho más estrecha. ¿Ok? Entonces, esto tiene que ver con las glaciaciones y las glaciaciones son etapas, ¿no? de descenso en la temperatura y a todo eso se le conoce como el Pleistoceno o también conocido como la era de hielo. En esta etapa, la forma de organización social es la banda. La banda es un grupo pequeño de pocos integrantes, ya te expliqué por qué, donde aquí no hay diferenciación de ningún tipo, la única diferencia es el sexo. Chicos, ¿la diferencia es el sexo o es el género? Bueno, ya te dije la respuesta, pero solo quería que enfatizar en que sexo y género, pues no es lo mismo, ¿ok? Sexo es una cosa, que es la parte biológica, y el género es algo construido por la sociedad, en donde pues lo que se espera es que los que tienen el sexo femenino tengan ciertas conductas y los que son del sexo masculino pues otras conductas también, ¿no? Entonces, se organizan bandas, son nómades. ¿Por qué se practica el nomadismo? Porque recuerda que el hombre en esta etapa depende de la naturaleza. El hombre es cazador, recolector y también pescador, ¿no? Pesca, caza y recolecta. Entonces, estas actividades de cazar, pescar y recolectar están condicionadas por la naturaleza. Eso significa que si yo recolecto en este lugar y también pesco, y pasan algunos años y he depredado todo, o sea, ya me acabé todo, ya no hay plantas que recolectar, ya no hay frutos, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a otro lugar a buscar mejores condiciones. ¿Y por qué me tengo que ir? Porque yo no sé producir, yo no sé producir mi alimento, yo solamente sé depredar lo que está a mi alrededor. Por eso cuando en un lugar se acaba, tengo que buscar otro lugar que me pueda dar las condiciones. Vivía en cuevas. El hombre acá no construye viviendas, ¿ya? No construye viviendas y además las cuevas son seguras porque las cuevas te ofrecen calidez y te ofrecen un refugio frente a los animales. El hombre en esta etapa, su economía es depredatoria o también conocido de subsistencia, ¿no? Caza, pesca y recolecta. Y aquí el hombre fabrica herramientas de piedra que fueron mejorando. Tú no vas a comparar una herramienta hecha por los habilis y una herramienta hecha por los sapiens. La herramienta hecha por los habilis ni siquiera sirve para cazar, porque el Homo habilis no fue un cazador. Con sus herramientas líticas solamente cortó la carne. Ya, eso tenlo muy en cuenta porque en un examen si te preguntan, tú vas a pensar inmediatamente que el habilis también era cazador y no es así. El habilis usa
herramientas líticas solamente para cortar la carne y las plantas, ¿ok? El que sí hace buenas o mejores herramientas líticas son pues obviamente el Neandertal y por supuesto que el Homo sapiens. El Homo sapiens inclusive elabora arco y flecha. Y tú sabes que el arco y la flecha ya pues con eso ya lograste muchas cosas, porque para cazar un animal no vas a tener que acercarte tanto. De lejos, ¿no? De lejos le lanzas la flecha o bueno, varias flechas, ¿no? Porque pensemos que es un animal grande como un mamut y lo vas a derribar. Entonces, esas innovaciones vienen como con el Homo sapiens todavía. Pero sí, las herramientas de piedra fueron mejorando, ¿no? De un Homo a otro, ¿ya? Del habilis al erectus, al neandertal. Fueron mejorando. El Homo habilis nunca salió de África, solo se quedó en África, ¿ok? Y tuvo marcha bípeda, ¿ya? Tuvo marcha bípeda. ¿Por qué solamente marcha bípeda, profesora? Porque no completó su columna vertebral todavía. El que sí completa la columna vertebral es el Homo erectus, ¿ya? ¿Dónde está el Homo erectus? No lo veo acá. A ver. Acá abajo está. El Homo erectus sí completa la columna vertebral y ya lo que él tiene es un bipedismo total, su columna en forma de S. Esa columna vertical, o sea, en forma erguida, le va a permitir el alargamiento de sus piernas. Cuando se alargan sus piernas, el Homo erectus aumenta su estatura, ¿no? Llega a medir 1,70 m. Tiene piernas más largas, entonces su cuerpo tiene un mejor, un dominio de su locomoción, porque los brazos y las piernas ahora van a estar equilibradas, ¿no? Entonces el Homo erectus va a caminar de una manera más precisa y va a poder caminar distancias más largas con menos gasto de energía. Es por eso que el Homo erectus va a llegar hasta Europa y hasta Asia. En Asia se ha encontrado al Pithecanthropus erectus, eso es en Indonesia. Y en Europa se ha encontrado el hombre de Heidelberg, y ese también es un erectus, ¿no? Es un ejemplar de erectus tanto en Europa como en Asia. Y el erectus conoció el fuego, ¿ya? Conoció el fuego, con lo cual cocinaba los alimentos. El neandertal es un homínido que se parece mucho a nosotros. ¿Y sabes en qué? En que también tiene nuestra capacidad cerebral, pues, de 1.600. Nosotros también tenemos 1.600 centímetros cúbicos, ellos también lo tienen. Y en esa capacidad cerebral, ellos pueden o tienen procesos cognitivos, como el pensamiento, como la memoria, la percepción. Ellos tienen todos esos procesos. ¿Por qué crees que ellos se entierran muertos? Porque ellos recuerdan a la persona que ha muerto, porque además son supersticiosos, porque creen en estas ideas mágicas religiosas. Si lo entierro y le pongo ofrendas como objetos, ¿no? De piedra o alimentos, esa persona los va a necesitar para su otra vida. O sea, son ideas supersticiosas, mágicas, chamanescas, que los neandertales tenían. Y también el lenguaje articulado. Si me preguntas qué fue primero, el lenguaje o el pensamiento, la respuesta es muy sencilla. Primero fue el pensamiento. Por eso es que hay un dicho que dice, antes de hablar tienes que pensar, porque primero piensas y luego hablas. Entonces, así fue, ¿no? El desarrollo de nuestras capacidades. Primero pensar y luego hablar. El neandertal también lo que le facilita el habla es que tiene estos órganos de la fonación ya madurados. La laringe, la faringe que intervienen en el habla, ¿no? En hablar, en sonido, esos también son importantes y si no existieran, no podríamos hablar. Entonces, el neandertal emite sonidos porque tiene madurados sus órganos del habla y los sonidos que emite tienen un significado. A eso se le llama lenguaje articulado. Y el Homo sapiens terminó de poblar el mundo, ¿no? Porque si el Erectus llegó a Asia y a Europa y el Neandertal se desarrolló en Europa, entonces lo que al Sapiens le falta es poblar Oceanía y América. Y lo va a hacer, ¿ya? Lo va a hacer. También el Sapiens elabora arte rupestre y parietal. El rupestre se los voy a explicar la próxima semana. Y el mobiliar tiene que ver con las Venus paleolíticas. Estas Venus son mujeres, como puedes ver, tienen estas grandes formas, y todo esto está relacionado a la fertilidad, cuya importancia hace un momento ya te expliqué. Entonces, estas eran como amuletos que los hombres llevaban. Algunos eran de piedra y otros eran de madera. Y como también te dije, el
sapiens elabora arco y flecha. Mira, hay otra diferencia que también tienes que tomar en cuenta. La cacería no es igual. Hay caza mayor y hay caza menor. Si tú me preguntas de los que cazaban el Erectus, Neandertal y el Sapiens, el Erectus cazaba animales pequeños. Entonces, a eso se le llama una cacería menor. El Neandertal y el Sapiens ya desarrollaban una cacería mayor, porque ellos tenían herramientas líticas más sofisticadas con las que podían, pues, tener más éxito al momento de cazar y se atrevían a cazar animales más grandes. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ya son las 5 de la tarde, ya terminó la consulta académica. Este espacio, ¿no? Es básicamente para resolver preguntas, pero si es que no las hay, como he podido ver, ¿no? Lo que se procede es a hacer el temario, ¿ya? Entonces les agradezco su presencia y nos vemos el siguiente viernes a las 3 y cualquier pregunta la traen. ¿Listo? Gracias, chicos, por estar ahí. Nos vemos. Muchas gracias. Bye, bye. Listo. Chao, chao.